Bueno, a ver, solo vamos a usar un Zoom, tampoco queremos dar mucha vuelta. Hoy con la corrección del foro, más allá de ver elaboración, poca, mucha, lo que sea, lo que nos costó entender un poco es, o lo que nos pareció ver en los trabajos es que esta etapa cuesta un poco más entender, por eso les dejamos, vieron que está la clase subida, la tienen para escucharla, para volverla a escuchar, para entender un poco lo que es una estructura, cuál es la función que cumple, cuáles son sus características formales, eh, y reitero, que esa estructura sea lo menos reconocida posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo veo una estructura que está apoyado, un plano sobre 4 elementos lineales y casi es una mesa. Entonces, no. La intención es que no sea ese tipo de estructura que se reconoce. Sí que la estructura tenga que cumplir la función de soportar ese volumen y que el soporte de ese volumen sea lo más, de alguna manera, que comunique y exprese lo que ustedes quieran expresar. Y me parece que ahí es donde están empezando a dudar un poco primero, que se comporte como una estructura. No es agrupar, juntar, como si nada, elementos, y eso ya es una estructura. La estructura se debe autosoportar. ¿Qué quiero decir con esto? La estructura no se debe desarmar, ¿se entiende? Más allá que tengamos o no tengamos encastre, porque el ejercicio no implica que tienen que hacer encastres, pero sí que las uniones entre ellos mínimamente estén un poco trabajadas. ¿Está bien? No tratemos de solamente tomar un alambre y ese alambre lo enrollo, lo llevo para acá, para allá y ya cumple la función de estructura. En realidad es una línea. ¿Cómo se va a comportar esa línea? Y bueno, tal vez tiene tramos rectos, tramos curvos. ¿Tá? Traten esto que hablábamos en el trabajo práctico número 1, de respetar cuestiones geométricas. Tratemos de que la construcción de las estructuras no sean un aglomerado de elementos, sino que yo tenga, más allá de si tengo, y vuelvo a reiterarlo, un vínculo o no, porque no queremos nosotros que estén diseñando vínculos, digo, no es tecnología, ni es, pero sí que se entienda, a ver, si yo genero una línea y otra línea, bueno, acá empieza a haber un encuentro. Listo, no importa el encuentro, pero empieza a haber un encuentro que, ¿qué defino? Que esa línea se encuentra con otro elemento lineal en sus extremos o en, en uno de sus puntos extremos. Ahora, ese vínculo yo lo puedo generar en el punto medio. Puedo que salga a un determinado ángulo. Digo, seamos ordenados y criteriosos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que explicar la construcción luego de esa estructura. Entonces, si ustedes la hacen de manera desordenada, caótica o sin ningún sentido, después ¿cómo lo van a explicar? Y luego, recuerden la relación que debe existir más allá de que yo pueda entender en esa estructura cómo va a ir ubicado ese volumen, que eso era una de las condicionantes, cómo nosotros indicamos a través de la estructura la posición del volumen. Que ese volumen podía estar acostado, en ángulo, recto, de posición bien vertical. Bueno, esas eran todas las búsquedas y alternativas que ustedes pueden lograr y que es los caminos que pueden tomar. Ahora bien, que haya, cuando uno les dice que haya una
continuidad en la forma o en lo que... El volumen es lo que culmina, lo que está por encima de la estructura, ¿no? Entonces, porque es como si yo acá en mi mano quisiera exponer algo. ¿Y cómo la voy a exponer? No es lo mismo exponer algo así que exponer algo así, que estoy ofreciéndolo, estoy mostrándolo. ¿Qué quieren expresar en esa estructura? Recuerden que habíamos dicho que la idea es que es nuestra piedra preciosa, nuestro trofeo. Bueno, ¿cómo exponemos ese trofeo? Me parece que todavía ahí es donde está costando el expresar. Expresar en la forma. Y reitero, que haya una continuidad, no es solamente poner una organización de elementos por debajo del volumen y ya cumple con eso. No, la intención es que la estructura enaltezca a ese volumen. ¿Bien? ¿Estamos? Creo que le falta esa búsqueda, ese recorrido. Y después, yo pregunto, a una lámina, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué pueden hacer con una lámina ustedes? A ver, si a alguien se le ocurre. Yo tengo un elemento, ¿qué puedo hacer con una lámina? Sí, Juan, a ver. No, ¿a qué se refiere con la lámina? Un elemento laminar. Ustedes están trabajando con el desde lo formal. Ahora, la lámina, ¿cómo se comporta? Digo, ¿yo qué puedo hacer si yo les doy a ustedes una hoja, un elemento que es una lámina? ¿Qué pueden hacer con la hoja? Agustina Zamudio dice doblarla, cortarla, Bien, inclinarla. bien, cortarla, doblarla, eso es Soy Nicolás Porco, importante. es el nombre de mi hermana, perdón. Bueno, entonces, bien. Doblarla, bien, es una. Doblarla, curvarla, plegarla, no es lo mismo. Porque ahí tenemos que a lo mejor en el pliegue es un pliegue recto, entonces le doy un ángulo. A su vez, el curvarla, esa lámina empieza a tener un radio. A su vez, si yo corto esa lámina, puedo generar diferentes pliegues y diferentes direcciones a partir de una sola lámina. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Y a su vez yo, ¿qué puedo hacer con la lámina? No la puedo llegar a atravesar con una línea. No puedo interpenetrar una lámina. Hacer con un elemento lineal. Lo mismo. Te repetís lo que dijiste porque estabas con bajas señales y se cortó lo último. ¿Qué se puede hacer con una línea? Hablemos. No se ría, señor. ¿Nadie va a responder? No, no sé. Yo creo, profe, que se pueden Bueno, como crear volúmenes, pero la palabra no es volumen, es como crear una estructura sin necesidad de que exista volumen en sí. No sé si me explique bien. Y sí, entonces, ¿por qué? Está bien, pero digo yo, Juan, ¿y por qué no pensamos al revés? El ejercicio decía construir volúmenes. Entonces, no pensemos algo eh, que los está de alguna manera delimitando. ¿Por qué?
Si nosotros lo que estamos pidiendo es que trabajen con un elemento que funciona como estructura, y reitero, y recuerden, todo esto está en el teórico que dejamos grabado, que hicimos la comparación. ¿Qué pasa si el esqueleto está vestido y no está vestido? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El esqueleto es una estructura desvestida que yo hasta puedo decir, bueno, contiene los órganos y todo eso, pero yo lo veo y es un elemento lineal. Ahora, cuando yo lo vestí, no es lo mismo. Porque ese esqueleto, que eran elementos lineales, empieza a construir un volumen, y un volumen que está lleno de pasajes formales. Porque lo que nosotros menos somos figuras básicas, que lo podemos resumir, sí, que podemos hacer una síntesis de nuestro cuerpo, pero ahora, si empezamos a mirar, somos puramente pasajes formales. Entonces, la estructura que se comporte como estructura, no querramos que tenga la misma lectura que el volumen, porque no es lo que estamos pidiendo. Lo que nosotros queremos es que haya una diferencia entre el elemento que soporta y el elemento que es soportado. ¿Estamos? Y me parece que acá el trabajo pasa. ¿Por qué digo esto? Porque lo bueno es que si ustedes ya tienen el volumen, lo pueden ir probando. Entonces hacen una maqueta y comprueban el volumen, con todas las diferentes posiciones que ustedes le van a brindar a ese pasaje formal que ustedes ya diseñaron. Entonces, es como jugar con el volumen que eligieron, es ir jugando qué estructura le queda mejor. ¿Está bien? Porque si hacen dibujos y ese dibujo no está acompañado del volumen, es difícil entender la propuesta. Y reitero, puede que esté bien desde que cumple con la condición de ser una estructura. Ahora, ¿cumple con la condición de ser una estructura para el pasaje formal seleccionado? Y ahí ya no lo podemos saber porque no la vemos. Entonces, no se olviden del pasaje formal. Tiene que estar presente siempre, porque es lo que están conteniendo y es lo que de alguna manera les está condicionando la estructura. Más allá que tienen infinidad de posibilidades, pero la condición es soportar ese pasaje formal. Y ahí hay figuras, hay una forma que sí o sí ustedes la tienen que respetar. ¿Estamos? Creo que eso es lo que vimos en todos. Y entendemos que ante la duda hicieron menos. Pero me parece que no es que hicieron poco por una cuestión de que no la... Me parece que es esto. Les costó entender que es a propósito del trabajo práctico, la idea es ir dificultando de a poquito, empezar a agregar condicionantes, no tener siempre toda la libertad y que todo está bien, porque no es así. Nuestra disciplina siempre trabaja sobre problemáticas o necesidades que tienen infinidades de elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que aprender a trabajar con muchas variables y a manejar muchas variables. Eso de a poco lo vamos a ir agregando y complejizando. La intención es que ustedes mantengan la forma de trabajar. El ejercicio sigue siendo el mismo, en el sentido de que el método es el mismo que hicimos en la primera etapa. El método de búsqueda. Y la otra vez hablamos y dijimos, bueno, al menos 5. No, a ver, era un chiste. En realidad, la búsqueda la vamos a ir logrando y la vamos a ir afinando
a medida que ustedes o las propuestas de ustedes empiecen a tener un sentido en cuanto a estas condiciones que les estamos pidiendo. Hoy, digo, es un comienzo, está bárbaro, hay que arrancar de alguna manera. Pero si nos ponemos a hacer una corrección general, muy pocas propuestas de las que vimos cumplen enfáticamente con lo pedido. O porque no se ven como estructura, o no se lee cómo es la ubicación del volumen en ella, o tengan cuidado la materialidad que usan. ¿Con respecto a qué? No con respecto al material, sino con respecto a la proporción. Digo, si nosotros tomamos un elemento que en la proporción que están usando es demasiado grueso con respecto al alto y ancho, va a comportarse como un volumen y no se va a comportar como una lámina. Lo mismo con los elementos lineales. Digo, ojo el tipo de varilla que usen. ¿Se entiende lo que digo? La proporción en este caso para la estructura es muy importante porque está condicionada por el volumen que ustedes están trabajando. Y el volumen tenía 7 por 7 por 10. Entonces, si yo, y pongo un ejemplo, utilizo un palo de escoba para hacer la estructura, en proporción al volumen que estoy trabajando, ese palo de escoba, si yo tomo una porción para armar la estructura, no sé, tomo 10 centímetros alto en cuanto a estructura con el volumen. Eso casi se comporta como un cilindro y no se comporta como un elemento lineal. ¿Por qué? Por una cuestión solo de la proporción. ¿Se entiende lo que digo? Si yo a mi mate utilizo esta flauta como elemento lineal, fíjense el tamaño que tiene con respecto al mate. Esto no se comporta como línea. Casi sería un cilindro que está soportando al mate. ¿Entienden? Eso es lo que estoy queriendo decir. En cambio, el soporte del mate, como es un elemento, es un alambre, que sí tiene una gran diferencia con respecto al volumen, esto sí se ve como línea. Entonces, tengan cuidado la proporción. Y lo mismo pasa con los elementos lineales. Si yo tomo solo una hojita con respecto a esto, sí es una lámina por su espesor. Ahora, si yo trabajo con un elemento así de grueso, ya no es la misma proporción. Esto empieza a competir y casi esto se ve como un volumen, no es una lámina, en proporción a esto. Es un volumen, ya esto empieza a ser un prisma de base cuadrada. Es un cubo. ¿Se entiende lo que digo? Y eso pasó mucho. ¿Dudas? Profe, yo creo que mi soporte en el caso particular es lineal, pero se comporta como usted dijo al principio, que parece una mesa ahora que lo pienso, más que nada. No tiene forma de mesa, pero es lo más parecido que le puedo encontrar.
En ese caso, ¿cómo hacemos? Y como hacemos, seguimos buscando hasta que logremos logremos una estructura que no se reconozca como tal. Es búsqueda, no hay otra. A ver, obviamente que primero, lo que pasa que el ejercicio anterior, ustedes generaban dos figuras, generaban la unión y existía un pasaje formal. De por sí ya se generaba un pasaje. En cambio acá, ustedes están generando una estructura a partir de diferentes elementos. Entonces, es evidente que uno, nuestra cabeza, lo primero que va a tratar de hacer es repetir cosas existentes. Bueno, pero ese es el primer camino, o en los primeros pasos. La intención que a medida que transcurramos y generemos propuestas, van a empezar a surgir cosas más interesantes. Uno lo que tiene que tratar es decir, bueno, no voy a respetar la estructura de una mesa. Vuelvo a reiterar, no voy a trabajar con una lámina en sentido plano, cuatro elementos que la soportan. Profe, se corta un montón. Fede, ¿estás Por vivo? ejemplo, la mesa es un plano con cuatro que los soportan. Me parece que Federico no está más. Se Se cortó, desconectó. ¿no? Se le desconectó, sí. ¿Se desconectó? Bueno, vamos a aprovechar digamos, esperando que vuelva a la vida Fede. Les pido a todos, yo ahora voy a hacer un recorrido sencillo. ¿Ven mis manos acá moviéndose? ¿Se ve todo? Todos me levantan el pulgar, perfecto, bueno. Esto es un poquito como para comprender, para contextualizar y para las cosas que vamos a ir viendo de acá en más. Ustedes, en cuanto a lo que fue el ejercicio de soportar algo, tuvieron el ejercicio en el curso de ingreso, ¿sí? ¿Quién de ustedes rápidamente me explica cuál fue el objetivo del trabajo que hicieron en el curso de ingreso? Una persona que lo diga. Fue básicamente hacer un soporte para teléfono. Perfecto. Bueno, soporte del teléfono. Ustedes, ese soporte, ¿lo hicieron mirando el teléfono celular de ustedes o el de un compañero? El nuestro. El nuestro, bueno, perfecto. Evidentemente, había en esa observación una necesidad de responder a las características del producto que teníamos en la mano, ¿sí? Y obtener un fin determinado. Que el teléfono esté de una manera, que esté de otra, que se pare, que se ponga, que sirva para... Tenían un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en el caso de este trabajo formal que estamos empezando a comprender, que es un poco ir desde la raíz de lo que es el concepto de diseño, y esto es toda una excusa, digamos, el trabajo formal para que ustedes vayan familiarizándose con el desarrollo de la forma. En este caso ustedes ya tuvieron un ejercicio que fue la concreción de volúmenes a partir de figuras. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La verdad que todo ese desarrollo fue comprendido, fue rápidamente naturalizado en cuanto a cómo se desarrollaban esas formas, porque eran transiciones de figuras a figuras.
Bueno, y cada uno vio cómo profundizaba y cuánto se jugaba en esas transiciones y vio también cómo esos volúmenes empezaban a tener una forma determinada. ¿Vamos? Bueno, ahora tenemos que hacer un soporte. ¿Eso lo comprendemos todos? El ejemplo que ponía Federico, les pido por favor que me respondan. El que quiera abrir el micrófono mientras no interrumpa ni haga ningún acople loco, ábralo y queremos, me gustaría que interactúen y digan y pregunten lo que se les ocurra. ¿Esto lo ven todos? Bueno, Sí, se ve, bueno. profe. Sí, 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 sí. ¿Sí se ve? Bueno, ya saben qué es esto, ¿no? Soporte para mano. Claramente es un objeto que sirve para contener algo. Sabemos, porque estamos acostumbrados a verlo, que esto va a contener algo volumétrico acá adentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Respondan, eh? Porque si no, bueno, listo. Este objeto volumétrico que yo voy a poner acá, ¿será esto? No, No. No, ¿no? ¿Por qué? retrocede. ¿Por qué Es más no? grande Porque el soporte que el objeto. claramente esto está pensado para soportar algo hecho, es una estructura a partir de un elemento lineal, más allá de la ornamentación esta y los rulitos y qué sé yo, que también tienen un fin, esto que es evidentemente tienen tienen un detalle acá como para que no quede en punta, simplemente para eso, para que quede amable y no sea un arma letal esto, porque esto insertado en la cabeza de alguien puede lastimar. Bueno, vamos a lo mismo. Está claro que no es para esto. ¿Esto qué es? Que tengo acá. Interno. Una linternita. Una linternita que termina siendo un cilindro porque transiciona una forma, una figura que es un círculo, a, si bien esto está facetado, pero podría ser un círculo también. Así que es prácticamente un tubito. Bueno, está hecho para otra cosa. Listo. Quien pensó esta estructura lo hizo en función. Entonces, cuando hablamos y lo comento porque en algunas de las propuestas que hoy estuvimos viendo, había como soportes que estaban desconectados del elemento a sostener. Estaban desconectados, no tenían forma. Era, profe, acá le dejo mi propuesta. Es el soporte de tal volumen. Y ni siquiera ponían el volumen. Digo, entonces, difícilmente podamos interpretar si esto es correcto o no es nada. Porque si yo no veo el producto o el objeto a sostener, digo, ¿de qué me sirve? Por más que yo lo haga de modo laminar o lo haga de modo lineal, ¿de qué me sirve si no ponían después ustedes el volumencito ese generado? Bueno, esto es un ida y vuelta, pero siempre tenemos que tener un porqué y un objetivo. En este caso, claramente tiene que haber una lectura. Cuando más adelante empiezan a leer, a incorporar teoría, y empiezan a ver conceptos como coherencia formal, lo van a ir entendiendo. Dijimos que esto era una linterna. Si yo ahora pongo Sí, sí. este elemento, ¿qué parece este elemento? Parece algo para soportar una linterna o un cilindro. ¿Por qué en cilindro? Porque claramente acá hay una lectura, ¿sí? Que esto está para sostener algo, ¿no? Está como que falta algo acá, ¿se entiende? Era claro, para agarrarse a algo. Ahora, si tuviéramos que describir esta pieza, bueno, si tuviéramos que describir esta pieza, ¿cómo la describimos? ¿Qué es esto? Laminar. Muy bien. Es una lámina, claramente, ¿no? ¿Es una lámina o Sí, son sí. dos láminas? Son dos. ¿Jugamos a que son dos láminas? O Y una, una plana. o una doblada. Bueno, pero hay claramente, si lo tuviéramos que describir desde... bueno, me quedé con esto en la mano. Todos ven un elemento laminar
y otro elemento laminar que tiene una forma determinada. Claramente esto está pensado para tener algo acá, para soportar algo. Yo ahora no tengo el producto que va acá, tengo esto que es parecido. Pero vamos a pensar que esto será un micrófono. ¿Sí? ¿Me lo creen que era para eso? Invita el producto, indica que acá va un elemento cilíndrico, ¿sí? Y que Claro. va a presión y que cumple una función. Cumple la función de, por ejemplo, mantener eso en esa posición. Bueno, esto es ni más ni menos que observar lo que tenemos a nuestro alrededor y tratar de comprender conceptualmente qué le pasa a las cosas. Nosotros ahora estamos en el lugar del que va a diseñar estas cosas y que tiene que pensar que cada intervención que hace tiene que responder con formas a una necesidad. Ahora ustedes tienen que hacer un soporte para ese elemento que diseñaron y que hicieron las transiciones y que hicieron las triadas. Es un objeto que diseñaron ustedes con un criterio. Nosotros les dimos total libertad porque es un ejercicio absolutamente liberador. Entonces ustedes hicieron la forma que quisieron, eligieron, transicionaron, algunos hasta se jugaron y por ahí le dieron una vueltita de rosca, le hicieron una torsión, jugaron con las formas. Bueno, ahora tienen que hacer un soporte para eso. Y como todo buen objeto de diseño, tiene que responder a algo. Entonces, necesariamente, ese soporte que ustedes vayan a hacer, claramente tiene que invitar, tiene que tener esa lectura de que va a ser para el objeto de ustedes y no para otra cosa. Así como el soporte que hicieron para el celular en el curso de ingreso, era para su celular y no para un mouse. ¿Sí? No era para cualquier cosa, era para un celular. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Sí, comprende. Perfecto. Bueno, acá de repente encontré, acá revolviendo en mi casa de Junta Mugre, encontré este elemento que les digo la verdad, no tengo idea qué es, pero claramente es un soporte. Un soporte laminar. Vemos que acá hay como un faltante, hay como una invitación a apoyar algo. Sería el colmo que sea para apoyar la linterna, pero no sé, justo va. Evidentemente acá hay algo también que invita a poner algo, no sabemos muy bien qué, pero bueno, no deja de ser un soporte y viendo las características del soporte podríamos imaginar el objeto que va a soportar. Esto es un soporte, ¿no? ¿Lo ¿Un creen? soporte para teléfono? Parece, ¿no? Parece un soporte de monitor o algo así. Máquina de cortar el Parece pelo. también, ¿no? Todos coinciden en que es un soporte. No, podría ser un cargador. Pero un cargador también es un soporte. Es un En este soporte. caso de Claro, batería. claro. ¿Sí? Todos coinciden en que es un soporte. Hay lectura de soporte. Y Sí. hay lectura de soporte, porque tiene una base importante. Después, obviamente, le damos vuelta y responde a ese concepto de que claramente hay una lectura de que esto está apoyado y que acá falta algo. ¿Qué es lo que nos da la impresión de que falta algo? En principio el vacío. Y después los detalles que tiene. Cuando nos Los acercamos ganchitos, vemos que falta algo. Claramente ahí hay unos elementos metálicos. Acá hay un espacio como para guardar estas cositas y ya van viendo de qué se trata un poco. No sé si es que lo vieron el producto, pero bueno, claramente acá falta algo. Acá falta un elemento. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, ¿Soporta o no soporta?
Sí. Ahora, yo veo el producto suelto. ¿Me da la impresión de que esto va soportado en algún lado? No. Bueno, a ver, no espero que me den respuestas, simplemente es un ejercicio de observación esto. ¿Identifican qué es esta cosa? Sí. Aspiradora. ¿Identifican que es una aspiradora? Bueno, esto es bueno, eso habla bien del producto. De mano. ¿Por qué creen que es de mano? Y porque claramente está bien detallado y ahí va la mano. Más allá del tamaño, hay como un invitación. Con el otro teléfono tengo, con la otra mano tengo el teléfono. Hay una invitación. Estos son tipos de lecturas que ustedes van a tener que empezar a leer de otra manera. Y porque van a ser ustedes los que las hagan, estas cosas, para que el resto lo lea. Entonces, ahora, lo que nos tenemos que procurar es que el soporte que ustedes hagan sea, así como hicieron el soporte de su celular, de modo instintivo quizás. Ahora es el momento en que ustedes tienen que hacer el soporte más adecuado para el producto que acaban de diseñar, que fue ese volumen a partir de transiciones formales. ¿Queda claro? Y esto se hace, digo, no duden en hacer y en equivocarse y hacer, porque la única manera, ante la duda, no se queden sin hacer nada. Nosotros preferimos corregir 25 cosas que están mal a tener que ver una que está más o menos. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. quien quiera hacer alguna pregunta, alguna duda final, y ya los despedimos hasta el miércoles. ¿Todo claro? ¿Sí? Todo, Buenísimo. profe. Buenísimo. Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos. ¿Está? Chao. Adiós.